Vamos a la palabra de nuestro bendito Salvador. Para ello les pido por favor que abran sus Biblias en el capítulo número 2 de Primera de Tesalonicenses, capítulo número 2, versículo número 19. Porque, pregunta el apóstol Pablo, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y nuestro gozo. Y el título que tenemos precisamente en la noche de hoy es La gloria del pastor. La gloria del pastor cristiano. Ciertamente Pablo está hablando. ¿Cuál es nuestra? Se hace referencia al primer versículo del primer capítulo, Pablo, Silvano, Silas y Timoteo. Pero quiero que lo enfoquemos y quiero que pensemos en ese título, la gloria del pastor cristiano. ¿Perdón, pastor? ¿Un pastor tiene gloria? ¿Acaso toda la gloria es para el Señor? Oh, claro, por supuesto, toda la gloria es de nuestro Señor, ninguna gloria es para nosotros, pero hablamos de la gloria, no de la gloria celestial, no del orgullo humano, sino que hablamos del gozo tremendo e inefable que a un pastor le producen ciertas actitudes, le producen cierta respuesta del pueblo del Señor. ¿A qué? A la palabra del Señor. Entonces, ciertamente, el apóstol Pablo los trata de gozo y de corona. La corona trae gloria a los reyes, trae gloria a los príncipes. Y bueno, Pablo está diciendo, vosotros sois mi corona, vosotros sois mis amados y en vosotros me gozo grandemente. Pero vamos a dejar esto allí. Simplemente les quería dar un poco la razón del por qué. La gloria del pastor cristiano. Quiero dejar en claro que no es gloria de vanagloria, que no es gloria divina, que no es gloria de honor humano, es el gozo inefable, ese gozo que cada pastor siente cuando la iglesia del Señor se mueve en la dirección correcta, en la dirección adecuada. Creo que es prudente, y lo voy a hacer muy rápido, recordar lo que vimos la semana pasada, las acusaciones de las que fue víctima el apóstol Pablo. Entre ellas destacamos la primera: vuestra visita fue una pérdida de tiempo. Todo lo que el apóstol Pablo habló fue una pérdida de tiempo, fue una charlatanería, fue una broma, si es que puedo usar la palabra moderna para referirme a la crítica que se le hizo al apóstol Pablo. Y Pablo dice, oh no, en ninguna manera, nuestra visita a vosotros fue con poder. El poder del Espíritu Santo se manifestó de manera inequívoca e innegable en vosotros, así que no fue una pérdida de tiempo. La segunda acusación, dijeron, o lo vimos, este hombre es un timador, es un burlador, es un charlatán, y Pablo también se defiende. Y la tercera, en la cual hicimos un poco de énfasis, es este hombre es un avaro, busca el lucro personal, y vimos como el apóstol Pablo, en vez de quitarles, en vez de reclamar a lo que tenía derecho, les trabaja de lunes a viernes y predica sin lugar a dudas en el sabbat. Predicaba en el sabbat. ¿Predicaba qué? Predicaba el evangelio, las gloriosas doctrinas de la salvación en la persona de Cristo Jesús. Así que vimos eso, vimos cómo el apóstol Pablo se describe como una nodriza, es decir, como alguien que cría a los pequeños, pues vio su necesidad y los alimentó, vio su peligro también y los protegió. Pablo se describe como aquel que ama a los tesalonicenses, y hablábamos de que la mejor o la manera más clara de mostrar el amor por las personas necesitadas en primera instancia era predicándoles el evangelio. El evangelio social, el neocalvinismo y muchas de las corrientes modernas que hoy nos tratan de inundar y se tratan de meter a las iglesias, es el evangelio social, el evangelio que le da la vuelta
a el orden o a la prioridad y dice, no, primero hagamos las obras sociales, primero tenemos que llegar al corazón de las personas, lleguemos con mercados, lleguemos con una cosa, lleguemos con dádivas, lleguemos con aquella otra cosa y después les predicamos el evangelio para que ellos puedan ver nuestro amor por ellos. Bueno, no dice el Señor, mis amados hermanos, es primero el bendito evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo y entonces nosotros podemos demostrarles nuestro amor y nuestro cariño aún a las personas necesitadas. Vimos cómo Pablo se pone él mismo como ejemplo y creo que hemos hablado lo suficiente de esto. ¿Ejemplo de qué? Bueno, ejemplo de santidad, apartado para el pecado, ejemplo de justicia, me dice la Escritura, de decir lo bueno, de hacer lo bueno. Y ejemplo sobre todo, y lo hemos tocado una y otra vez, porque es necesario, me vi movido por el Señor, lo confieso, a traer y a insistir en la palabra irreprensible. El carácter del apóstol Pablo es un carácter irreprensible. ¿Qué quiere decir irreprensible? Que las personas no van a usar un mal testimonio para excusarse o para escudarse bueno, como el apóstol Pablo lo hizo, entonces yo también lo voy a hacer. Una persona de carácter irreprensible no tiene nada de qué avergonzarse de manera pública. Y Pablo también últimamente nos dice, bueno, yo también he sido como un padre, versículo 11, así como también sabéis de qué modo como el padre a sus hijos. Bueno, ¿qué hacía? Bueno, les exhortaba y les consolaba y también les encargaba. ¿Qué les encargaba? Hablamos un poco de eso la semana pasada. Versículo número 12. Les encargaba a los tesalonicenses que anduvieren como es digno de Dios. Eso era lo que les estaba encargando. Así que eso es a manera de trasfondo. Hoy vamos a comenzar precisamente en ese versículo número 10. Vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, versículo 11, así como también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Recuerden que les dije, queridos hermanos, que la palabra encargábamos en el original estaba en el versículo anterior, así que lo tomamos de esa manera. Fíjense ustedes, dos versículos con un punto tremendo. ¿Cuál es el punto? Aquí hay dos verbos claves que nosotros debemos identificar. El primer verbo en el que me voy a centrar o que voy a resaltar es el comportarse, comportar. Y el segundo verbo es en encargar. Entonces esos dos verbos son claves para desenvainar el punto que quiero traer. Comportarse y encargar. Dice el apóstol Pablo de manera textual, vosotros sois testigos de cuán santa, está hablando de su comportamiento, de su conducta, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos. Está hablando de su comportamiento, de su conducta irreprensible, santa, justa y sacrificada. Y luego les pido que miremos el segundo verbo. ¿Cuál es el segundo verbo? Encargar. El versículo 12 de la Reina Valera dice, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios. La palabra griega hace referencia a un llamado solemne, encargar, hace referencia a un llamado que yo le hago a usted de manera solemne, o también hace referencia a un requerimiento. Entonces, teniendo esto como trasfondo, si yo le digo, yo le voy a encargar algo a usted, si tomamos la raíz griega, yo lo que le estoy diciendo es, yo le hago un llamado solemne a usted. Si yo le digo, le voy a encargar esto, lo que también quiero decir es, le hago un requerimiento. Bueno, fíjense entonces, en el versículo 10, Pablo dice, nos comportamos de manera santa. ¿Y qué es lo que está diciendo en el versículo 12? Requerimos que ustedes vivan de manera santa. Espero que hayan visto el punto. En el 10 dice, nos comportamos de una manera santa, y en el 12 está diciendo, y os encargamos que anduvieseis como es digno
de Dios. Y aquí hay una gran lección, queridos hermanos. En el cristianismo, la conducta del líder precede la autoridad del líder. Nunca se le olvide esto. La conducta del líder precede la autoridad del líder. Preste usted atención a esto. Imagínese usted un supervisor que todos los días llega tarde a su trabajo y que por desgracia de este hombre, cuando se monta en el bus, se encuentra con la mitad de las personas que él tiene a cargo que también van tarde a su trabajo. Solamente le hago una pregunta. ¿Con qué autoridad le va a decir el supervisor a quienes están a su cuidado por qué llegan tarde? ¿Ven el punto? Entonces, primero viene la conducta santa antes de que esta persona, antes de que el líder de la iglesia demande, les encargue. ¿Recuerdan el significado? Encargar significa llamar, encargar significa en cierta manera demandar, citar. Entonces, primero, antes de que el líder cristiano los pueda o les encargue a ustedes vivir de una manera santa, él, a pesar de sus falencias, debe ser ejemplo de este tipo de vida que les pide a ustedes que sigan. Entonces el punto, querido hermanos, es en el cristianismo la conducta piadosa del líder precede la autoridad. Y Pablo anda de manera digna, y esto ya lo vimos una y otra vez, de manera santa, justa e irreprensible. Pablo anda de esa manera y bueno, Pablo no es un superhéroe, Pablo no es un Superman, Pablo no es Dios, Pablo no tiene el Espíritu de Dios per se, es decir, Pablo no es un ser divino, Pablo es un mortal, o era un mortal con falencias, debilidades y cualquier otro tipo de cosas. Entonces, bueno, tiene la autoridad moral para pedirle a los tesalonicenses que anden como él anduvo. Sería una gran desfachatez, y ustedes me han escuchado decirlo una y otra vez, sería como un travesti bíblico que hubiese un pastor entregado a las cosas del mundo, un pastor avaro, un pastor mentiroso, un pastor adúltero, un pastor con secretos, y pedirles a ustedes que vayan a Cristo y confiesen sus pecados y sean santos. Eso no funciona en el cristianismo, mis amados hermanos. Quien exhorta y quien corrige debe tener la autoridad moral para hacerlo, porque la persona que preside debe ser ejemplo de conducta. Versículo 10, vosotros sabéis, y Dios también, la manera como anduvimos. Versículo 12, así que yo os llamo también a que viváis de manera digna, como le corresponde a todo hijo de Dios. Primero yo hago, luego les exhorto. Pero siendo obvio que Pablo andaba dignamente delante de Dios y que de esa manera les encargaba a los tesalonicenses que también lo hicieran, ahora nos incumbe a nosotros lo siguiente: ¿de qué manera les encargó o cómo demandó de los tesalonicenses que se comportaran de manera digna? O sea, ¿de qué manera lo hizo? Bueno, la respuesta es obvia, no quiero insultar vuestra inteligencia. Pues, por supuesto que lo hizo por medio de la predicación de la palabra de Dios. No hay actividades, no hay coritos, no hay obras de teatro, no hay encuentros, no hay nada. Lo hizo por medio de la predicación de la palabra del Señor. ¿Por qué por medio de la predicación de la palabra del Señor? Porque es la palabra del Señor el dínamos de Dios. Es la palabra del Señor la fuerza, es el poder de Dios. Las palabras del hombre, bueno, siguen siendo humanas. Las palabras del hombre pasarán, las palabras del hombre ciertamente, en cierta manera, bueno, se las lleva el viento. La palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios es poder. Así que el apóstol Pablo, para encargarles esa tarea tan grande, para encargarles esa tarea en cierta manera tan importante, tiene que usar la autoridad de la palabra de Dios. Esto no es, yo les aconsejo, porque saben, miren, yo cuando era pequeño, yo viví de esta manera y sufrí mucho, por lo tanto usted me debe aprender. Mire, yo cuando era joven hice muchas maldades, así que aprenda. Oh no, mis amados hermanos, no, las exhortaciones a una vida santa, las demandas de Dios
a todos nosotros a que vivamos vidas santas, se basan en la palabra del Señor. Tenemos entonces, versículo 13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Y dice, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Cómo actúa la palabra del Señor en ustedes, los creyentes? Bueno, les recuerda sus deberes. La palabra del Señor siempre nos está recordando los deberes. La palabra del Señor siempre nos está amonestando, quizás por un acto negligente o por un deber que no estemos cumpliendo. La palabra del Señor, por supuesto, como obra, nos consuela. La palabra del Señor nos muestra el camino a seguir como esa buena lumbrera. La palabra del Señor nos alerta de las consecuencias del pecado. La palabra del Señor nos advierte del castigo. ¿Ven el punto? El apóstol Pablo está diciendo, esa palabra de Dios que vosotros tomasteis, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, es la que obra en vosotros. El punto es este, mis amados. Escuchemos la palabra del Señor, estando plenamente convencidos que es Dios hablando a nuestros corazones. Eso no quiere decir que si yo mañana salgo con una payasada, entonces ustedes también se tengan que tragar eso. Lo que les quiero decir es, oremos para que el Señor quebrante esos duros corazones y nosotros podamos entender de manera clara que la palabra es el medio que Dios usa para hablar a tu corazón y al mío. Y esa palabra obra, actúa, ¿por qué? Bueno, porque tiene poder. Tiene poder para amonestarlo, tiene poder para redarguirlo, tiene poder para consolarlo, tiene poder para advertirle, para alentarle, mis amados. Entonces, eso debemos hacer. Debemos escuchar la palabra del Señor y dice la Escritura como lo que es, como palabra de Dios. Pero llegamos al final, mis amados, y nos hacemos la pregunta entonces, ¿cuál era el gozo y la gloria del apóstol Pablo? ¿Cuál es el gozo y la gloria de un predicador cristiano? Vamos a ver cuál era el gozo y la gloria de Pablo. Terminamos rápidamente. Los tesalonicenses, y esta manera de conclusión, no solamente ellos habían escuchado en las predicaciones de Pablo las exhortaciones continuas a vivir de una manera digna, sino que creyeron que esas exhortaciones venían de Dios. No solamente escucharon la exhortación, sino que Pablo dice después, creyeron que las exhortaciones venían de Dios. Y no hay mayor gozo para un pastor, queridos hermanos, para un pastor bíblico, que las ovejas del Señor crean y estén convencidas que las exhortaciones no vienen de mí. Yo no me inventé las exhortaciones con las que los estoy exhortando. Yo no me inventé los consejos con los que los quiero animar. Yo no me inventé las palabras para animarlos si están desalentados. Es palabra del Señor. Así que yo me gozo y yo me glorío cuando ustedes creen que la palabra del Señor es la que obra en vosotros. Ese es el punto, mis amados. Esa es la gloria mía como pastor. Verlos a ustedes creyendo en la palabra del Señor, verlos a ustedes abrazando la palabra del Señor, ver la palabra del Señor obrando en sus corazones. No hay gozo, no hay salario, no hay alegría más grande para mí que ver la palabra del Señor produciendo fruto en ustedes. Pablo dice, vosotros tesalonicenses, ¿escuchaste? ¿Entendiste? Creíste, abrazaste, atesoraste y viviste la palabra que yo os prediqué, pero no como palabra mía, sino como palabra que viene del Dios de vuestra salvación. Vengamos pues, hermanos, cada vez que nos reunamos, vengamos pues plenamente convencidos de que es el Señor quien por medio de su palabra habla a nuestros corazones.
¿Cuál era la esperanza de Pablo? Versículo 19, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? Dice, mi esperanza, mi gozo y mi corona sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. De esto no habla la Escritura de manera muy detallada, pero yo creo que el gozo mío será cumplido si es que los veo a ustedes, mis amados, delante del Señor, habiendo visto de antemano cómo vosotros caminabais de una manera santa, justa, irreprensible. Yo creo que la gloria, el gozo mío como pastor será verlos a ustedes delante del Señor en el día de su glorioso retorno. No hay nada o no habrá nada más glorioso que poder decir con mi cabeza mirando hacia el piso, Señor, gracias porque me concediste traer este hermoso pueblo hasta tus pies. Hermanos, es palabra de Dios, no es palabra mía. Tomemos pues de aquí en adelante las palabras de la Escritura de manera predicada o leída como lo que es, como palabra de Dios.